Yo les voy a hablar acerca de Kisho Kurokawa. Eh, Fue un arquitecto japonés nacido en Nagoya el 8 de abril de 1934 y muere el 12 de octubre del 2007 en Tokio, Japón. Estudió en la Universidad de Kioto y se graduó como arquitecto en 1957. Continuó sus estudios en la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Tokio, donde Kenzo Tange fue su profesor, consiguiendo un máster en 1959 y un doctorado en 1964. Kurokawa fue el fundador y presidente de la compañía Kisho Kurokawa Architect and Associates, creada el 8 de abril de 1962. La compañía tiene una oficina principal en Tokio y unas secundarias en Osaka, Nagoya, Astana, Kuala Lumpur y Pekín. Esta compañía arquitectónica es una de las más conocidas en el continente de Asia. También fue uno de los fundadores del metabolismo. Eh, este movimiento es una corriente arquitectónica contemporánea conformada por un grupo de arquitectos japoneses y urbanistas, unidos bajo el nombre de los metabolistas, que este grupo fue creado gracias a Kenzo Tange, que fue fundado en 1959, después de la Segunda Guerra Mundial, tras el colapso de la CIA. Este movimiento fue creado durante el Congreso Mundial de Diseño, donde podemos ver en la imagen, en el centro a Kenzo Tange y en la parte derecha a Kisho Kurokawa. La reconstrucción de las ciudades japonesas de la posguerra provocó nuevas ideas sobre el futuro del diseño urbano y el espacio público. Tenían una idea de la ciudad del futuro habitada por una sociedad masificada, caracterizada por grandes escalas, estructuras flexibles y un crecimiento similar al orgánico. Es decir, debían ser concebidas como seres vivos, como respuesta a las nuevas necesidades de sus habitantes. Es por eso que los metabolistas consideraban a las ciudades y a los edificios como entes no estáticos. Las estructuras de posguerra evidentemente fueron pensadas para tener una vida útil limitada y eran diseñadas y construidas para ser reemplazadas. El diseño arquitectónico metabólico es creado alrededor de una infraestructura como columna vertebral, con partes prefabricadas y reemplazables como células de un organismo. Es por eso que el metabolismo, hablando biológicamente, es un conjunto de los cambios químicos y biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo. Por otro lado, hablando históricamente, las ciudades de Japón se han golpeado casi anualmente con desastres naturales, tales como terremotos, tifones, inundaciones, entre otros. Estas destrucciones repetidas y continuas de edificios y ciudades ha dado a Japón mucha incertidumbre sobre su existencia. Esta idea de la impermanencia se ve reflejada en el trabajo de Kurokawa durante el movimiento metabolístico. Los edificios fueron hechos tan solo para ser desprendibles, permutables y adaptables. Un claro ejemplo de este movimiento es la torre Nakajin Capsule, que fue diseñado por Kisho Kurokawa, ubicada en Tokio, que será analizado posteriormente. Bien, ahora pasemos a las obras principales. Eh, Una de sus primeras obras de Kisho Kurokawa fue Agriculture City. Kisho Kurokawa utiliza las ideas del metabolismo japonés para diseñar este proyecto en 1960, con el fin de reemplazar los pueblos agrícolas arrasados por el tifón de 1959 en Aichi. El arquitecto establece una malla de 50 metros por 50 metros que contiene una infraestructura extendible. Está elevado a 4 metros del suelo para evitar el encuentro de futuras inundaciones con las nuevas construcciones y para preservar el suelo destinado a la agricultura, que era la principal fuente de producción de la ciudad.
Este proyecto tenía capacidad para 5 bloques y 200 personas, con residencias diseñadas como células habitacionales en forma de hongo. Esta ciudad iba creciendo como si fuese la estructura de un ADN, que permitía el crecimiento de la ciudad, como se puede ver en la secuencia de las imágenes. En el primer nivel encontramos los campos agrícolas y en el segundo nivel, a 4 metros de altura con respecto al suelo, está la malla con las instalaciones y las circulaciones sobre la cual se encuentran las células habitacionales. Este proyecto relaciona dos espacios diferentes, como la ciudad y el entorno agrícola, y está ubicado alrededor de un santuario, escuela y un pueblo. Las células tenían en el centro los equipamientos como la cocina, los baños y todos los sistemas de instalaciones necesarios para el usuario. Esto permitía un espacio de libre circulación en la vivienda, buscando lo que es la funcionalidad. Volviendo al movimiento metabólico, Kicho Kurokawa diseña Agriculture City como un sistema claramente metabolista, ya que está pensado para su crecimiento y transformación horizontal, permitiendo su crecimiento orgánico y espontáneo, según las necesidades de las personas. Finalmente, cité una frase de Kurokawa acerca de este proyecto. En otras palabras, la arquitectura, que hasta entonces había sido inseparable de la Tierra, empieza a despegarse de ella para expandirse hacia el universo. Es por ello que las cimentaciones artificiales horizontales y verticales se entienden como una nueva base para la arquitectura. Solo entonces la arquitectura estará en paz con el progreso de la sociedad. Bien, como siguiente proyecto tenemos al Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Hiroshima. Eh, este museo fue inaugurado en 1989. Fue el primer museo en Japón dedicado únicamente a lo que es el arte contemporáneo. Se ubica en lo alto de una colina llamado Hijiyama, en medio de un parque, mirando a lo lejos la ciudad de Hiroshima. Bien, el museo cuenta con un área construida de 2.282 metros cuadrados, pero cerca del 60% de esta se encuentra enterrada bajo el suelo, demostrando el interés del arquitecto en reducir el impacto ambiental en cuanto a su entorno. La composición está conformada por dos rectángulos levemente girados y que se articulan en una rotonda circular que funciona como una bisagra, se podría decir, o una rótula espacial entre ellos. Este espacio circular vacío en su interior presenta una hendidura que apunta hacia la dirección donde fue lanzada la bomba atómica de Hiroshima. En cuanto a la materialidad, la combinación de los mismos, desde la piedra en la base, la cerámica en las paredes y el aluminio, simbolizan una relación del edificio con distintas épocas de la historia. Este proyecto mereció el Gran Premio con medalla de oro en la Quinta Bienal Mundial de Arquitectura en Sofía, Bulgaria, en 1989, y el premio del Instituto de Arquitectura en Japón en 1990. Eh, Ahora tenemos el Museo de Van Gogh, que Kurokawa hace una adaptación en el mismo. Está ubicado en Ámsterdam, Holanda, donde se encuentra la colección de obras del pintor holandés Vincent van Gogh. Rietveld, quien fue el máximo exponente arquitectónico del movimiento holandés de estilo o neoplasticismo, empezó a diseñar el Museo de Van Gogh entre 1963 y 1964. Luego de la muerte del arquitecto en 1964, el proyecto fue completado por sus discípulos, Van Dillen y Van Trich, y fue culminado en 1973. La composición volumétrica consta de 3 cajas superpuestas a diferentes alturas, en una secuencia escalonada y organizadas en torno a un patio central. En este espacio la iluminación es cenital, donde las escaleras es el elemento protagonista. Bien, ahora sí vamos a hablar sobre
la intervención que Kurokawa hizo en el museo. Kishio Kurokawa realizó una ampliación hacia la fachada posterior del museo, original de Riedberg en 1999. Kurokawa, quien comparte con Riedberg su apego por las formas geométricas, marca una distancia al plantear un edificio basado en líneas curvas, específicamente en forma de elipse. Kurokawa en esta ampliación plantea el concepto de la simbiosis, que igualmente tiene una relación con lo que es el metabolismo. La simbiosis es un diálogo entre dos entidades diferentes, cada una con personalidades propias, pero que buscan un bien común. Se plantea una simbiosis en este proyecto entre el oriente y el occidente, entre lo recto y lo curvo, y principalmente el orden y el caos, como se puede ver claramente en la foto. Kurokawa enterró 3/4 partes de su edificio, conectándose con el edificio antiguo mediante un paso subterráneo, a fin de minimizar el impacto visual que tuviera sobre el entorno. En cuanto a la iluminación, eh, al interior la luz se filtra por el techo curvo y se distribuye por las paredes y los pisos de madera. Dos espacios son claramente legibles en este proyecto, que es el área curva de doble altura y el cubo suspendido, que encierra la colección de Van Gogh sobre el arte japonés de ukiyo. Posteriormente, un arquitecto paisajista sueco realizó otra renovación, aumentando una extensa planada de césped, tiendas, café, una pileta, pistas de patinaje y un monumento a las mujeres muertas en el Holocausto. Actualmente este museo es una de las zonas más concurridas de Ámsterdam por habitantes y turistas, que por ocasiones ofrecen exposiciones al aire libre, como se puede ver en la fotografía, formando una especie de bulevar. A continuación tenemos lo que es el Centro Nacional de Arte, que es la última gran obra de Kishio Kurokawa, ubicada en Tokio, Japón, y fue inaugurada en el 2007. Es el museo de arte más grande de Japón y este museo fue creado para dar mayor carácter cultural al distrito de Roppongi. Eh, Kurokawa plantea la remodelación de un antiguo edificio militar que cubre totalmente la fachada por medio de una ondulada y moderna fachada de metal y vidrio que oculta por completo la antigua estructura. Esta fachada actúa como una cortina gigante que envuelve tres volúmenes cónicos, un cono de entrada externo y dos conos invertidos interiores que definen los cafés, tal como podemos visualizar en la planta de ingreso. El cono de ingreso tiene una escala interesante por su altura y forma, que te obliga a ver hacia arriba y encontrar una entrada de luz suspendida que recibe al usuario. Una vez dentro, es evidente la intención de Kurokawa de incorporar el espacio externo al interior del edificio, al crear una plaza interna cuya altura es de 6 niveles. Kurokawa genera un contraste entre la pared ondulada vidriada con la sólida, maciza y ortogonal del edificio original, a la que le recubrió de madera, un gesto que recuerda a la arquitectura tradicional japonesa y que además le añade calidez al espacio. Una de las características del museo es que no cuenta con una colección permanente, lo cual le da la libertad para contener diversos estilos y tendencias de varias partes del mundo. Y el por qué lo dice Kurokawa en esta frase. Yo veo en este una nueva clase de museo sin colección, como un aeropuerto artístico donde la gente se reúne a ver imágenes de todo el mundo, el real y el virtual. Para eso necesitamos un gran espacio y más equipamientos avanzados para colgar una gran cantidad de arte que pasará por el museo. Por esta razón he creado un sistema de almacenamiento compacto y mecanizado detrás del museo. Finalmente, el análisis arquitectónico que voy a hacer acerca de Kishio Kurokawa
es el Naki Capsule Tower. Es el edificio más representativo del movimiento metabólico que fue diseñado por Kishio Kurokawa en 1970 y construido en apenas un año. Nagakin Capsule Tower está ubicado en Tokio, Japón, en el barrio de Ginza, uno de los barrios más caros de la ciudad. Ginza se encuentra en el centro de Tokio, por lo tanto es una de las ciudades donde se encuentra la actividad comercial y por lo tanto los negocios. El proyecto de Kurokawa era un poco más ambicioso del que en realidad se construyó, ya que constaba de 2 torres en las que se disponían viviendas mínimas en forma de cápsula y que podrían ir creciendo orgánicamente de acuerdo a las necesidades futuras. De acuerdo a uno de los principales principios del metabolismo. Pero únicamente se construyó la torre más grande. El proyecto de la Nagi Capsule Tower se compone de 2 torres o núcleos estructurales de 11 y 13 pisos de altura, en el que contiene la circulación vertical, que es el ascensor y las gradas, a los que se adosan 140 cápsulas de manera aleatoria. El edificio se completa con una planta baja que ubica una cafetería y en la primera planta oficinas. Cabe recalcar que a diferencia de la arquitectura tradicional japonesa, la Nagi Capsule Tower no es una arquitectura acabada o completa, sino que se plantea como un edificio cambiante en el tiempo. Pese a ello, no deja de lado completamente la tradición japonesa, ya que en la pequeña escala del diseño de las cápsulas se encuentra la proporción del tatami japonés, que son como cuartos ubicados en las casas japonesas hechos con paja. En cuanto al material, los núcleos estructurales están construidos con marcos rígidos de acero y hormigón armado. De la planta baja a la segunda planta se utilizó hormigón armado, mientras que en los pisos superiores se utilizó hormigón ligero. Cada cápsula tiene una dimensión de 4 por 2.5 metros y eran construidos con paneles livianos de acero. Las uniones de las cápsulas con las torres estructurales fueron posibles gracias a la utilización de grúas. Estas levantaban la cápsula para ser soldadas a las torres. Estas cápsulas fueron pensadas como módulos prefabricados para que puedan ser trasladadas acabadas a la obra. Las cápsulas se adhieren a los núcleos mediante 4 pernos de alta resistencia, como se puede visualizar en la primera imagen. Las cápsulas fueron diseñadas para una duración aproximada de 20 años como máximo, por lo cual fueron hechas para que sean fácilmente reemplazables. Las cabinas estaban diseñadas para las necesidades básicas del individuo, pero de igual manera estas cápsulas se podían articular entre sí para alojar familias. Además del mobiliario necesario, incluían un sistema empotrado de audio, televisión y teléfono, con todas las comodidades de la época. A pesar de que estas cabinas se pensaron como reemplazables, no han sido cambiadas en 40 años aproximadamente, por lo que se puede apreciar una visible deterioro en las imágenes. Existen filtraciones en las instalaciones de agua y desagüe, por lo que este edificio está programado para su demolición. Además de que las áreas de las cápsulas son mínimas en comparación a las de los edificios que se encuentran a su alrededor. Finalmente, el Nagi Capsule Tower es uno de los edificios más emblemáticos de Tokio, por lo que prestan dudas de varios arquitectos en demoler o no el edificio. Finalmente, Kishio Kurokawa utilizó 4 conceptos como parte del movimiento metabolista y que también tiene relación con la tradición japonesa, los cuales son la impermanencia, materialidad, receptividad y detalle.
En cuanto a la impermanencia, Japón es un territorio arrasado por terremotos y ciclones y inundaciones, como ya se dijo anteriormente, por lo que la destrucción en esta ciudad es vista como parte del ciclo de la vida. Es por eso que la arquitectura de Kurokawa busca ser flexible, desprendible, rearmable y adaptable a las nuevas necesidades del usuario. En cuanto a la materialidad, la arquitectura japonesa se caracteriza por la honestidad de sus materiales. Los templos exponen la madera y las casas de té exponen el barro, el papel, el bambú, tal y como son. Es decir, la cultura japonesa nos dice que la naturaleza es bella tal y como es y que no es necesario ser alterada. Es por eso que la arquitectura de Kurokawa es honesta al mostrar los materiales sin ningún recubrimiento o color artificial. En cuanto a la receptividad, la cultura japonesa no se ha hecho problema para copiar y adaptar técnicas de otras culturas, como en China, la coreana, la europea y la norteamericana, llegando luego a superarla en varios aspectos, por lo que la arquitectura de Kurokawa también es receptiva, pero en un cierto punto se vuelve divergente, por así decirlo, y encuentra su propia identidad. Finalmente tenemos lo que es el detalle, que en la cultura japonesa venera, por así decirlo, el detalle, que va desde la ceremonia del té hasta el arreglo de los jardines y por lo tanto de las flores también. Cada conexión de madera en una casa era hecha a mano cuidadosamente, que iba desde el interior hasta el exterior. De igual manera, estos detalles refleja Kurokawa en su arquitectura, basándose en la autonomía de las piezas que se interrelacionan entre sí como un organismo viviente o metabólico. Gracias.